vamos a nuestro espacio de debates telemático, porque uno de los invitados es la senadora demócrata cristiana Jasna Proboste, que está en su región Atacama. Senadora Proboste, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, muy buenas noches. Desde Vallenar, un caluroso saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y el senador Felipe Cas, muy buenas noches, senador Cas también, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Jasna, buenas noches, Matías. Hola Felipe. Bueno, primero, déjenme partir por algo que se da por consensuado, de que el proyecto o la solución del retiro del 10%, la solución que busca justamente llegar con dinero a la gente, los técnicos dicen que es mala o que hay otras mejores y que tienen otras razones para apoyarla. ¿A ustedes les parece que es la solución óptima el retiro del 10% para llegar con plata a las familias de clase media, Jasna Proboste? Bueno, soy una de las autoras junto con el senador Carlos Bianchi y el senador Pedro Araya de esta iniciativa en el Senado y obviamente consideramos que es una iniciativa interesante frente a la nula alternativa que ha dado el gobierno para ir en apoyo de las familias de clase media en esta crisis social, en esta crisis sanitaria, pero que ha derivado también a una crisis social y económica muy profunda. Y por lo tanto creemos que además durante años se le ha señalado a las familias y a todos los chilenos y chilenas que ellas son propietarias de estos recursos. Es natural que en un momento de crisis como la que estamos viviendo, en donde la falta de empleo ha sido una noticia que lamentablemente ha llegado a muchos hogares en nuestro país, cerca de 1 millón de compatriotas hoy día ha perdido el empleo. Esta es una alternativa que es importante colocar sobre la mesa para la discusión y para la entrega de una alternativa y una solución concreta a las familias, particularmente a los sectores de clase media que no le ha llegado ninguna ayuda. Para entender, ¿tiene que ver con que a su juicio el gobierno ha llegado tarde con la ayuda o le parece en sí misma una buena solución técnica para allegar recursos a las familias de clase media? El gobierno ha llegado tarde en las soluciones y hasta ahora no ha llegado con soluciones concretas a los sectores medios de nuestro país. Ya, pero esa es la razón, a su juicio. Esta es una razón muy importante para que podamos enfrentar ahora una crisis sanitaria tan profunda como la que estamos viviendo, con efectos sociales y económicos inusitados. Senador Cast. Yo primero creo que es importante, más allá de las visiones técnicas, explicar por qué creo que al final del día esto puede ser malo para las personas. Al final lo que importa es decir que esto es efectivamente una solución positiva o no para las familias. Y quiero ocupar datos precisos, porque si no ocupamos datos, al final del día nos quedamos en el aire. Si una familia, una persona de 30 años, por ejemplo, que saque 1 millón de pesos con esta solución, va a tener que, probablemente con aumento de cotizaciones posteriores, porque si no se va a quedar con pensiones aún menores. Supongo que nadie ni Jasna quiere que nos quedemos con pensiones menores. De hecho, hasta hace poco estábamos debatiendo sobre cómo agregar más cotizaciones al sistema, pasar de 10, yo creo que tengo que pasar a 16, 17, que en la práctica es un impuesto a las personas. Entonces, al final del día, la pregunta es, ¿podemos buscar un mecanismo para que las familias puedan pagar sus colegios, no tengan que sacar a sus hijos de los colegios, puedan efectivamente los bancos no cobrarles los créditos durante este año, puedan efectivamente no perder sus casas? ¿Podemos hacer eso sin que esa familia que tiene su ahorro tenga que poner de su bolsillo, porque al final es plata de él? ¿Por qué no recurrir a transferencias directas? ¿Por qué no recurrir a los 12.000 millones de dólares? El mismo José Gregorio, economista del partido Jasna Proboste, junto a otro economista, un acuerdo transversal. Los fondos están ahí. Entonces, a mí lo que me sorprende es que si queremos tener mejores pensiones, queríamos tener más ahorro, hay algunos que hoy día quieran tener menos pensiones, menos ahorros, sabiendo que lo que tenemos que hacer es que esa plata la pague el Estado, no que la paguen los trabajadores. Y lo que más me llama la atención es que los mismos que criticaban que teníamos un sistema de seguro de cesantía para ayudar a la familia, que se supone que es recursos de las personas, que es verdad, se puede ocupar solamente cuando hay desempleo, por lo tanto tal vez tiene un uso correcto, es para su propio fin. Pero los mismos que criticaban que se ocuparan los recursos de los trabajadores, hoy día parece que no tienen problema de que se ocupen los recursos de los trabajadores. Entonces yo creo que hay una contradicción. Y por eso creo que ojalá lleguemos a un acuerdo esta semana con el ministro de Hacienda, que ha mostrado total disposición al diálogo. Sería un ministro que ha mostrado empatía, diálogo,
flexibilidad, apertura y seriedad, que es muy importante, es el ministro de Hacienda. Así que yo esperaría que lográramos las dos cosas: apoyo a la clase media, porque está sufriendo muchísimo, y al mismo tiempo ¿Sienten que han llegado, Felipe Kast, sienten que han llegado tarde con la clase media? ¿Hay alguna autocrítica allí? A Pepe Out, que votó, podríamos decir, fue el único, de hecho, en la oposición que no se alistó con todos para votar a favor de este proyecto, dijo que le parecía terrible que la izquierda estuviera en esto, pero también le parecía malo que el gobierno desde marzo siempre va detrás de las medidas. ¿A usted le parece que han ido detrás en la ayuda a la clase media? Mira, están así, Matías, que todo el mundo ha ido detrás. Somos el país, según la CEPAL, y tú mismo lo dijiste, que ha dado las mejores respuestas a Latinoamérica. Sin embargo, es completamente insuficiente. Si aquí no hay que pegar de soberbia. Esto es un tsunami que nos pasó por encima. Estamos viviendo la peor crisis social y económica de las últimas décadas. Entonces, no ser humilde y decir, por supuesto que hemos llegado tarde, porque hay miles de familias que están sufriendo, y eso no se puede esconder. Pero de ahí a que la solución es como, si todos los expertos que quieren ayudar a la clase media, yo me imagino que los economistas del partido de Yana Proboste no quieren perjudicar a la clase media, los expertos en pensiones no quieren perjudicar a la clase media, lo que quieren es lograr dos objetivos, no uno: ayudar a la clase media y al mismo tiempo que esos recursos no vengan del bolsillo de las personas, y que no le quitemos sus ahorros, ¿Yanna? por lo que no ha podido construirlo. Pero Sí, Yanna, por favor. yo escucho al senador Kast, y seguramente el ministro de Hacienda, que es del mismo partido, el senador Kast, debe tener muy buen diálogo con ellos, pero claramente no ha tenido muy buen diálogo con la oposición, porque alternativas que vayan en directo beneficio de las familias, no solo de las familias más vulnerables, sino también de las familias de clase media, se le hemos planteado como oposición desde un comienzo. En el IFE 1.0 no fueron capaces de moverse un milímetro de su propuesta, que le dijimos que era una propuesta que realmente no se condice con los niveles de drama que hoy día existen, porque el gobierno planteaba primero llegar a un número muy limitado de familias, castigaba a las familias que tenían alguna persona con discapacidad, entregándole menores recursos, y además los fondos eran decrecientes. Le dijimos además al comienzo de esta crisis que no la podían pagar los trabajadores, porque lo que es efectivo de lo que plantea Felipe Kast es que hoy día la suspensión temporal del empleo la están pagando los trabajadores con sus ahorros en la administradora de fondos de cesantía. Entonces, cuando durante años, durante décadas, las administradoras de fondos de pensiones le han planteado a los chilenos y chilenas que son dueños de esos ahorros, ¿por qué no tomarlos en un momento tan complejo como el que estamos viviendo? Entonces, si queremos hablar de cifras, podemos dar muchas cifras, porque mire, hoy día las mujeres que tienen en promedio 14 millones de ahorros, que son una cantidad muy significativa, van a tener, si no retiran nada, una pensión de 70.413 pesos. Y si retiran, la diferencia va a ser de 6.000 pesos. De eso es lo que estamos hablando. Lo han dicho los economistas. Un segundito, antes de darle la palabra a Felipe Kast, que le esta quería... campaña del terror que quieren instalar algunos para defender el modelo de la AFP realmente no se condice con las cifras. Un segundo, Yanna, si son críticos ustedes en que las personas paguen con su propia cuenta el seguro cesantía, ¿por qué no ocupan por eso yo no estoy a favor de eso. ¿Por qué no ocupan la misma regla? Yo voté en contra. ¿Cómo? No, yo no estuve a favor de eso. Fuimos Por eso, 5 senadores que no votamos a favor de eso. Déjeme plantearle, si a usted le parece malo que las personas paguen con su propia cuenta individual el seguro de cesantía, ¿por qué no les parece o no usa la misma regla en el caso de la AFP, que usen con sus mismos recursos de pensiones este aporte? Porque aquí va a retirar hasta un 10%. Si la propuesta hubiese sido similar, de retirar hasta un 10% de la cuenta individual del trabajador, como lo proponíamos en esa oportunidad, y que el mayor gasto lo hiciera el aporte solidario del Estado y del empleador, que no se quiso tomar, hubiésemos estado en una situación muy similar, y por eso creemos que esta es una buena alternativa. Pero además, Matías, es importante hacer este debate que es mucho más de fondo, de la que nos hablaba el senador Kast. Hagamos el debate respecto de un sistema fracasado en nuestro país, donde 40 años se ha incumplido la promesa de pagar pensiones dignas. Hoy día, lo ha dicho la propia Superintendencia de Pensiones, el impacto que va a tener un retiro de hasta un 10% va a ser del orden del 5 al 10% de las pensiones. Y si nosotros vemos cuáles son los promedios o las medias, las medianas de las
de las jubilaciones que reciben por parte de la AFP ya son muy exiguas, son Senador muy Kast. realmente miserables. Entonces, hagamos además el debate de fondo respecto de lo que nosotros creemos debe ser un sistema de seguridad social que está muy lejos del que hoy día entrega la administradora de fondos de Senador pensión. Kast. Primero, hacer una aclaración muy breve. Dos aclaraciones. La primera, el ministro Briones decir que no escucha, me sorprende, siendo que cuando el Colegio Médico plantea una propuesta muy contundente, no solamente el ministro de Hacienda, sino que el presidente recoge en el guante, se arma una comisión, distintos expertos horizontales, centro de estudios plantea la suya, se llega a un marco. De hecho, somos el país de Latinoamérica que está haciendo el esfuerzo fiscal probablemente más significativo, y por lo mismo Un la marco de CEPAL y entendimiento que dejó fuera a la clase media. No fue querida parte del Yasna, debate. de hecho, te estoy diciendo que justamente que digas que el ministro de Hacienda no escucha, cuando no solamente escuchó al Colegio Médico, sino que después se abrió a poder hacer un paquete contundente de la clase media, me parece que es, simplemente no lo comparto. Tú estás diciendo eso, yo te digo que creo que es un ministro Bueno, de se puede Hacienda que es no muy empático. compartirlo, por supuesto. Por Está en supuesto, tu por eso te derecho no digo. compartirlo. Yo tengo una opinión Dime, distinta. Creo que tal vez su falta de Yasna, experiencia política no ha logrado dimensionar la magnitud de esta crisis, y por eso que hemos tenido que ir con IFE 1.0, 2.0, ahora se anuncia un Felipe, IFE Plus. Yasna, Esto ¿puedo del hablar? cuentagotas. Yasna, Felipe Kast estaba terminando su segundo punto. Por favor, luego vamos con usted. ¿Le parece? Felipe Kast. Yo te escuché con mucho respeto, te pido lo mismo y te pido que no seamos soberbios. El ministro de Hacienda y todos los chilenos tratan de conectarse de verdad con el sufrimiento de la gente, no eres la única. Yo creo que es súper importante que seamos todos humildes, porque si no, la ciudadanía le corta el teléfono a la política cuando ve que en realidad algunos son soberbios y que creen que son los únicos que empatizan. Todos estamos realmente muy urgidos por lo que está pasando en Chile, es muy grave. Y voy al siguiente punto, Eso me para parece muy explicarlo, bien. que tiene que ver con el tema de la protección al empleo. Efectivamente, para el sistema de protección al empleo se ocupó el seguro de cesantía donde hay aportes de los trabajadores. Lo que es importante explicarle que lo que hizo el gobierno es ponerle 2.000 millones de dólares para que ese aporte siempre esté disponible para ese trabajador. Cosa que si se lo llega a gastar y lo necesita para un desempleo futuro, porque esta no va a ser la única vez que se va a quedar sin trabajo, va a tener ese aporte posterior. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, la pregunta de fondo, Yasna, acá es, ¿cómo logramos dos objetivos? No uno. ¿Cómo logramos mejores pensiones? Que supongo que tú también quieres, porque todos queremos que hayan pensiones dignas, que son miserables. Y de hecho, son miserables porque desgraciadamente este sistema, con un 10% de ahorro que es completamente insuficiente, con discriminación a las mujeres porque trabajan menos, y por lo mismo hemos planteado desde horizontal también la idea de que, por ejemplo, el ahorro venga del IVA, del impuesto al valor agregado, no de los sueldos, porque sabemos que además las mujeres ganan mucho menos que los hombres en el mercado del trabajo. Entonces, yo lo que te quiero transmitir es que hagámonos cargo de la reforma de las pensiones. En serio, de hecho, el gobierno envió un proyecto de ley que tú lo sabes muy bien, está estancado en el Senado desde marzo. La Comisión del Trabajo no quiso ni siquiera tramitarlo. A algunos no les podrá gustar tal vez. Bueno, votenlo en contra. Pero yo quiero una AFP estatal, quiero que efectivamente las ciudadanos, las chilenas y chilenos puedan escoger, quiero que ojalá tengamos más ahorro. Y aquí el desafío, y por eso hasta Alejandra Matus, que no es precisamente una mujer de centro derecha, el lunes pasado estaba en un programa con Mentiras Verdaderas y decía, no puedo creer que quieran efectivamente meterle la mano a los ahorros de los trabajadores para hacer frente justamente ahora, siendo Ya, lo que tenemos que hacer, y creo que hay consenso, y de hecho lo he hablado hoy día en la mañana con otros senadores, transferencias directas. De esos 12.000 millones de dólares, transferencias directas a la clase media. Yo te ofrezco, Yasna, con mucha humildad, que si es que tú tienes una propuesta distinta, la veamos, la conversemos, y lo que quiere Chile es que dejemos de pelear, pero no que caigamos en medidas que sabemos que finalmente le hacen un daño a los trabajadores. Está bien, ¿cuál es la Entonces, por propuesta? eso, Sí, me gustaría escuchar la propuesta de la senadora Proboste. Sí, encantada, pero quiero antes de entrar en eso señalar en que nada de lo que hoy día nos plantea Felipe lo ha planteado el gobierno. Esto de poder hacer transferencias directas, lo que el gobierno le ha planteado a la clase media es seguir engrosando la mochila de deudas que tiene ahogada a la familia. Más del 75% de los hogares en Chile antes de esta crisis sanitaria ya estaba endeudada.
¿Y qué es lo que le ofrece el gobierno del presidente Piñera? Más créditos, más deuda. Más de 635.000 estudiantes hoy día en Chile están endeudados por estudiar a través del CAE. ¿Y qué es lo que le ofrece este gobierno? Con su plan de protección a la clase media, los lleva nuevamente al CAE y les dice a ellos, a esas familias que hoy día perdieron el empleo, que tienen menos ingresos, que sus microempresas han quebrado porque nada de las ayudas que el gobierno ha ofrecido le han llegado a las pequeñas empresas y a las microempresas, están en el más completo abandono. Y hoy día que ellos califican para la gratuidad porque forman parte del 60% más vulnerable, en lugar de reabrir un proceso especial de postulación a la gratuidad, ¿qué es lo que le dice el gobierno el domingo pasado en su plan de protección a la clase media? Váyase al CAE, vamos a abrir un proceso extraordinario para que se sigan endeudando en el CAE. Entonces, claramente, esto se aleja. A mí me parece que hay que tener mucha humildad para comprender lo que está ocurriendo y que hay que canalizar esas molestias por la vía pacífica de los procesos electorales, pero para eso hay que tener sensibilidad política de entender lo que está ocurriendo. Y por eso es que nosotros hemos planteado como medidas, primero, en que el ingreso familiar de emergencia sea mucho más extendido de manera de que le llegue efectivamente a las clases medias, que estos aportes no sean decrecientes como lo ha planteado el gobierno, porque sabemos que esta crisis va a ser más larga y por lo tanto no sacamos nada con entregar el aporte de un 75% a los trabajadores a través del seguro de cesantía el primer mes y después ir decreciendo. Una pregunta, si es que hubiese una mejora a partir de mañana, una oferta contundente como usted espera del gobierno en cuanto a transferencias, por ejemplo, ¿ustedes estarían dispuestos a repensar el apoyo a un proyecto como este? Porque usted recién dijo que lo que hay que hacer es modificar el sistema de pensiones. Entonces, la verdad es que si son las pensiones lo que hay que modificar a través de este retiro del 10%, de poco vale la oferta que pueda hacer el gobierno, daría igual. Entonces, no me queda claro cuál es el foco, ¿la ayuda a la clase media o más bien aprovechar esto? Espéreme un segundo que voy a ir a una pausa. Voy a una pausa y vuelvo con ustedes de Atacama. ¿Qué le parece? La senadora Proboste y el senador Felipe Kast esta noche en Estado Nacional. Espérenos. De vuelta en el Estado Nacional y de inmediato en la región de Atacama, senadora Yanna Proboste estaba planteando el tema si tenía que ver esto con la oportunidad de reformar el sistema de pensiones o de allegar recursos a las clases medias. Bueno, mire, yo creo que son temas que van en paralelo en tiempos distintos, porque nosotros entendemos y nuestra aspiración, obviamente, es hacer una reforma profunda al sistema de pensiones que realmente responda a la promesa de la seguridad social, que sea a través de una institución sin fines de lucro, estatal, que tenga como propósito la solidaridad intergeneracional, pero de eso podemos discutir largo y extenso cuando ustedes quieran. Hoy día la urgencia es cómo somos capaces de generar transparencia y de apoyar a las familias que no han recibido nada en esta crisis y que enfrentan el drama de la baja de ingresos, de la pérdida de empleo y que en el abandono en el cual se encuentran a partir de la nula acción de este gobierno para apoyar a las clases medias, apoyar de verdad a los micro y a los pequeños empresas. Y propuestas hemos hecho muchas, Matías. Mire, presentamos un proyecto de ley para otorgar gratuidad al 60% de los estudiantes más vulnerables. Proyecto de ley que fue aprobado en la sala, en votación en general, 30 votos a favor, ningún voto en contra, se obtuvo la UDI, con una ministra que también es de Bópoli, del partido del senador Kast. Fue ella la que nos llamó posteriormente para decir que le interesaba este proyecto, que trabajáramos juntas, trabajamos con la subsecretaria de Telecomunicaciones, un fin de semana completo, sus equipos, los nuestros, presentamos una indicación a la ley de servicios para hacer más rápido, a la ley de servicios sanitarios, para hacer mucho más rápido la puesta en marcha, porque ella reconocía que este era un problema. Sacamos el proyecto adelante, se despacha del Congreso y después de 28 días, ¿con qué nos encontramos? Con que el gobierno veta esta iniciativa, borra completamente de la ley de servicios básicos, el artículo 3º, que era el que permitía otorgar gratuidad en Internet al 60% de los estudiantes más vulnerables y ejercer el derecho a la educación. Propuestas, Matías, hemos hecho desde el comienzo de esta crisis. Esto significa mayor transferencia. A lo que no vamos a estar disponibles nosotros es aumentar el nivel de endeudamiento que ya tienen las familias chilenas. Y hasta ahora, lo único que ha propuesto el gobierno del presidente Piñera para las familias de clase media es más deuda para los estudiantes con el CAE y no con la gratuidad como nosotros esperamos, más deudas para las familias a través de créditos blandos y no de transferencias directas como nosotros esperamos durante esta crisis. Entonces,
la verdad, Matías, nosotros vamos a tener siempre la disposición de poder ayudar y apoyar. Nosotros creemos en que hay que derogar un sistema de FP, pero entendemos que eso es una discusión más larga y la estamos dando en el Parlamento con un proyecto de ley que hemos presentado, pero hoy día nuestro propósito es que la ciudadanía pueda tener ingreso y el retiro del 10%, de hasta un 10% Disculpa, de los ahorros Felipe, individuales es sí. una alternativa importante para ellos. Disculpe, señor Caso, un segundo. ¿Derogar la AFP y los fondos que están hoy día, los 200.000 millones de dólares, pasarlos todos al Estado? Es bien largo, si quieren lo conversamos. No, es que no tengo mucho tiempo, pero casi con Con cuentas nocionales en donde ellos, cada uno tiene sus propios ahorros que se los lleva a una nueva institución. Felipe Cast. No, varias cosas. Primero, Yasna, informarte de que el gobierno sí ha diseñado transferencias, no solo deuda. Creo que sería bueno que seamos rigurosos en esto. De hecho, todo el ingreso familiar de emergencia que está diseñado... Para las clases medias. Para las clases medias estoy hablando, Felipe. Yasna, el ingreso familiar de emergencia, te quiero informar que está diseñado para el millón de familias de clase media que van a caer en la pobreza, para que no caigan en la pobreza. Eso primero, para que entendamos. La pobreza es dinámica en Chile. La mitad de las personas que están en pobreza vienen de la clase media y van cayendo en esa pobreza. Y por eso tenemos que hacer transferencias dirigidas a esa clase media. Adicionalmente, lo que tenemos que lograr es que las familias, ninguna de ellas tenga un hijo que se cambie de colegio porque no puede pagar la matrícula. Las familias de clase media. Que ninguna familia pierda su casa. Por eso también los subsidios de arriendo, que son transferencias, que también fueron parte del paquete de la clase media. La postergación de los créditos hipotecarios, también son para la clase media, transferencias. También es importante las transferencias de una familia que va a retirar 2 millones de pesos, va a tener un aporte de 500.000 pesos en transferencia que hace el Estado. Entonces yo lo que te pido es que seamos al menos rigurosos con lo que decimos. Eso no significa que no podamos estar de acuerdo, pero sí que hablemos con los mismos datos. Y te pongo un ejemplo más, y por eso me sorprende, y te hago una pregunta de nuevo, que es la que te pregunto. Si es que yo te propusiera quiero réplica de esto. Sí, que estamos, Felipe Cas, la pregunta porque estamos en el tiempo. No. Lo siento, estamos en el tiempo. No, pero quiero réplica. Sí, por supuesto, pero el tiempo es el tiempo, así que ustedes lo administran. Felipe Cas le plantea el punto y Yana Proboste y nos vamos. Por favor, Felipe. Yo propusiera a ti una alternativa donde efectivamente tuviéramos transferencias a las familias y no tuviésemos que recurrir al ahorro de toda la vida de esa familia, de esa persona, para que no terminen bajando las pensiones, porque además supongo que tú quieres devolverle, si es que llegaran a retirar sus fondos de ahorro, quieres devolvérselos, ¿verdad? Te pregunto, ¿cómo se devuelve eso? ¿Va a ser un impuesto posterior a los mismos trabajadores? Entonces, yo creo que Yasna llegó el momento de que ojalá con estos 12.000 millones de dólares que ya están acordados, tengamos una política de transferencias directas y que no caigamos, desgraciadamente, en poder engañar a la gente que le decimos, esto es gratis porque no es gratis. Al final, gracias, los números que te... Sí, disculpe, señor Cas, nos quedan 30 segundos. Entonces, hagamos transferencias ojalá directas. Su ministro... Senadora de Pro, usted tiene 30 segundos, por favor. Ojalá su ministro de Bópoli lo escuche, porque hasta ahora no hay transferencia directa. A mí me tocó acompañar a una familia acá a ingresar su ingreso familiar 2.0. Su marido había quedado desempleado con un ingreso de 350.000 pesos, eso no es clase media. 350.000 pesos y no calificó para el IFE 2.0 plus. Entonces, no engañemos a la ciudadanía. Senadora, la gente le corta el teléfono a quienes mienten. Senadora Yana Proboste, senador Felipe Cas, desde la región de Atacama y la región de la Araucanía, ambos en sus lugares, además, vía la tecnología. Gracias a ella podemos estar con ellos. Les quiero agradecer a los dos. Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Chao, muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos reencontramos el próximo domingo con más temas de la actualidad, con más temas de interés público que a ustedes les interesa. Hasta luego.